Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Este video voy a hablar de un testimonio, ya que hoy día 28 de octubre del 2020 se cumplen 3 años desde que me mudé de Puerto Rico a Estados Unidos con mi familia. En el 2014 mi esposo, mi hija y yo nos mudamos al estado de la Florida porque se presentó una oportunidad de trabajo para él y decidimos aprovecharla. Y fue entonces cuando nos mudamos. Cuando nos mudamos, conseguimos carro bastante rápido. Mi esposo comenzó a trabajar rápido también y las cosas se veían bastante bien. Algunos meses más tarde, decido irme con mi hija a Puerto Rico. Mi esposo se quedó con su hermana y su cuñado en la casa algunos meses y luego regresó para Puerto Rico para estar conmigo. Cuando estábamos de regreso en Puerto Rico, yo me sentía frustrada y me sentía triste porque, para empezar, le había dicho a toda mi familia que yo me iba para Estados Unidos a vivir y tener que regresar sin poder haber echado para adelante, eso me frustraba, eso me hacía sentir como derrotada, me hacía sentir que no pudimos lograr nuestra meta. El carro que mi esposo compró se quedó en casa de mi cuñada. Tratamos de solicitar algunas ayudas como los cupones, que en Estados Unidos se conocen como el EBT, y no se nos abrió las puertas, no pudimos beneficiarnos de algunas ayudas del gobierno. Se nos hizo muy difícil, no entendíamos tampoco el proceso, pues en Estados Unidos el proceso para ayudas gubernamentales es un poco diferente que en Puerto Rico. Y me sentía de esta forma por un tiempo. Un domingo en la iglesia me acuerdo que el Señor quería en ese momento que presentáramos nuestras peticiones ante el altar. Yo fui, pues mi suegra me animó a ir, me dijo: Aglaé, pídele al Señor lo que tú quieras. Me paré frente al altar y pedí 3 cosas: que mi esposo tuviera trabajo, que mi hija tuviera salud y que yo pudiera tener alguna casa un día, porque ese era mi gran sueño. Y esa era una de las razones por que fuimos a Estados Unidos, para poder conseguir un hogar. Y recuerdo que el Señor estaba ministrando a través de la pastora, y la pastora fue hablando a cada uno de nosotros, y yo era la última en la fila. Cuando la pastora me mira, yo sé que el Señor habló a través de ella y el Señor me dijo: tú vas a tener esa casa este año. Y en ese momento sentí mucha emoción porque obviamente fue algo que yo dije bajito, nadie me escuchó, mucho menos ella me iba a oír. Y fue de parte del Señor que me dijo esto. Mi suegra me anima diciéndome: Aglaé, compra las cosas para tu casa con fe. Y así lo hice. Poco a poco fui comprando cubiertos, fui comprando algunos enseres pequeños para la cocina, toallas, sábanas, todo lo que me encontrara en oferta yo lo compraba. Y fui acumulando mis cosas poco a poco y con mucha fe. Pero pasó el 2014, pasó el 2015, pasó el 2016 y la casa no llegaba. Recuerdo una mañana que lloré con mucha tristeza: Señor, ¿por qué mi casa no llega? Señor, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Alrededor de 3 días más tarde, estaba yo en el carro con mi suegra. Estábamos escuchando la radio y estábamos escuchando una emisora cristiana. En la emisora cristiana, este hombre estaba hablando y él me estaba hablando a mí. Aunque fuera una repetición, porque el programa era grabado, el Señor dijo estas palabras: hace tiempo tú no oras por lo que tú quieres. El Señor sabe cuáles son tus necesidades y tienes que esperar. Y esto a mí, sinceramente, me dieron una ganas de llorar, porque yo sabía que el Señor me estaba contestando a través de ese programa. Así que tuve que tener paciencia y mucha calma
para cuando llegara la promesa del Señor, que sinceramente pues no sabía cuándo iba a pasar. Llegó el 2017, la casa no llegaba, y ese año del 2017, en septiembre, en Puerto Rico pasó el huracán María, categoría 5. Estuvimos sin luz como por un mes. Gracias a Dios tuvimos agua, no nos faltó el agua. Era desesperante la situación porque no había luz. Teníamos 2 niños pequeños que no entendían, y muchas personas que tenían niños pequeños para ese tiempo saben el desespero de no tener luz, de que los niños son pequeños y no entienden lo que está pasando. Así que estuvimos un mes en la isla. Nuevamente mi cuñada llama porque ella estaba insistiendo de que nos fuéramos a vivir a Estados Unidos con ella un tiempo. Estábamos divididos en opiniones, pues porque mi hija tiene un retraso y queríamos ayudarla y queríamos que ella estuviera en una mejor escuela. Pero yo, sinceramente, en lo personal, yo no quería viajar, yo no quería irme de Puerto Rico. A fin de cuentas, nos fuimos todos el 28 de octubre del 2017 y estuvimos algunos meses en casa de la hermana de mi esposo. Solicitamos las ayudas, sorpresivamente todo se nos dio rápido. Los cupones nos los dieron rápido y yo me quedé sorprendida porque nos dio tanto trabajo la primera vez que viajamos y ahora esta vez sí, se dio todo rápido. Teníamos el carro, que por esa parte ya estábamos más independientes y teníamos nuestro propio vehículo y podíamos movernos donde quisiéramos. Para ese tiempo también, como había pasado recién la emergencia en Puerto Rico, los puertorriqueños tenían prioridad en las listas del housing y del sección 8, así que solicitamos y estábamos en la espera. Recién llegados me acuerdo que tenía mucho miedo. Nunca había sentido tanto miedo como esa vez. Y le manifiesto a mi esposo esto que me está pasando y él me dice: Arlette, cuando la bendición está cerca, el enemigo va a hacer lo que sea para quitarte la paz. Estas palabras me dieron mucha paz en ese momento y dije, bueno, tengo que estar más tranquila. En ese tiempo busqué una iglesia donde congregarme y encontré esta iglesia bautista cerca de la casa de mi cuñada, y la primera prédica que habló el pastor fue sobre Abraham y me sentí tan identificada porque Dios le dio una promesa a Abraham que esperó muchos años para que se cumpliera, al igual que Dios me había dado una promesa a mí y se había tardado algunos años para que se cumpliera. Otro momento muy significativo para mí fue cuando en otra ocasión que fui a la iglesia, Dios me dio este mensaje directamente a mí. Y se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto fue como un bálsamo para mí. Esto fue paz para mí porque ya yo sabía lo que Dios quería para mí, lo que Dios quería hacer conmigo. Ya habían pasado algunos meses y no conseguía trabajo. Y yo oré y le dije al Señor, Señor, nosotros como familia nos pusimos de acuerdo en que mi esposo y yo teníamos que tener trabajo y yo no consigo ninguno. Y creo que es hora que nos vayamos, porque seguimos esperando por las ayudas, seguimos esperando por sección 8, seguimos esperando por el housing y no nos llaman y todavía no tengo trabajo y creo que nos deberíamos ir. Al otro día me llamaron para una entrevista de trabajo y fue como que el Señor no quería que nosotros nos fuéramos de Estados Unidos para Puerto Rico. De momento se dio así y fui a la entrevista y me dieron el trabajo.
Y yo estaba bien contenta. Pero ¿qué pasa? Nunca empecé en el trabajo. No sé qué pasó. Nunca me enteré qué problema hubo, que me habían aceptado, pero a fin de cuentas, no, nada. Llegó el momento en la lista de housing y nos llamaron. Cuando fuimos a la entrevista, dejamos ir el housing porque nos enteramos que aunque el lugar donde nosotros íbamos a vivir no era malo, habían comentarios que llegaron a nuestros oídos de que no era el mejor lugar para vivir con nuestros hijos. Y ya cuando te dicen algo así, uno lo piensa mejor. También en la entrevista nos dijeron que no había mucha privacidad porque habían continuas inspecciones y todo se oía y no era el mejor lugar. Tuvimos una decisión muy difícil en ese momento de decir que no, porque también otra de las condiciones era que no nos podíamos ir de allí hasta en 2 años y no era un lugar que nosotros quisiéramos vivir tanto tiempo. Tuvimos que dejar ir la oportunidad para esperar por el housing. A todo esto, en estos meses, mi abuela, que también vive en la Florida, pero al sur, porque nosotros vivíamos al norte, ella sabe de todo lo que está pasando y nos ofrece su ayuda y nos ofrece ir a su casa. Así que pues, era una decisión difícil. Yo no quería ir a su casa, pero ya que estábamos en la Florida, era más económico el viaje que tener que volver a Puerto Rico para luego tener que volver a Estados Unidos. Lo hablamos mucho entre familia, lo discutimos porque ya el tiempo se nos acababa. Mis cuñados se iban a mudar de estado porque por cuestiones de trabajo el tiempo se nos acababa, no nos llamaban del housing y estábamos contra el reloj. Y para hacer las cosas un poco más difíciles, mis suegros dieron un viaje relámpago a Puerto Rico para buscar mi mudanza y que había en la mudanza todas las cosas que yo compré con fe para la casa. Fue una decisión bastante drástica y bastante precipitada y como el tiempo se nos acababa y nos teníamos que ir de allí, la mudanza venía en camino. ¿Qué íbamos a hacer? La iba a perder. Pero gracias a Dios no se perdió. Ya se aproximaba el mes de febrero y para esa fecha ya mis cuñados se iban a mudar de estado, empezaron a vaciar la casa y no teníamos otra opción más que la alternativa que me dio mi abuela de irnos para allá con ella. Empacamos todo, alquilamos un carro extra para poder mudar nuestras cosas porque el carrito que teníamos o tenemos es muy pequeño y no cabíamos todos en un viaje tan largo. No cabíamos todos en el mismo vehículo, más nuestras cosas. Y a todo esto el miedo mío era la mudanza. ¿Cómo íbamos a buscar de esa mudanza si estamos hablando de 7 horas de distancia de un lugar a otro? ¿Cómo íbamos a buscar esa mudanza? Yo estaba bien asustada por perder mis cosas. A todo esto yo seguía teniendo miedo y el Señor me decía, confía en mí, y como quiera seguía teniendo miedo. Y en un momento, en la iglesia que yo asistía, el Señor me dejó saber que el miedo era un acto de desobediencia. Y yo me sentí tan mal con el Señor porque yo no quería fallarle. Nosotros no pedimos venir a Estados Unidos, nosotros no le pedimos nada a nadie, simplemente las cosas se dieron así, inesperadas. Y al sentirme tan perdida por haber llegado a un país sin pedirlo, por haber soltado la oportunidad de ir al housing, la carta para el turno de sección 8, la carta para dejarnos saber que ya éramos los primeros en la lista, nunca llegó. Yo me sentía perdida, me sentía desesperada, me sentía triste y asustada, claro. Y el Señor me dejó saber, confía en mí, y me dejó saber,
El miedo es un acto de desobediencia y yo con tal de no fallarle al Señor me sentí tan y tan mal con Él, pero aunque Él me haya llamado la atención fue con tanto amor, lo sentí que fue con tanto amor, que hasta una persona, sin yo conocerla, me abrazó. Y cuando esa señora me abraza sin saber quién yo era, yo le dije gracias por ese abrazo, porque el Señor sabía que lo necesitaba. Y me eché a llorar y la señora se echó a llorar, porque el Señor lo usó, porque Él sabía que yo quería un abrazo después de que el Señor me llamó la atención. Pero Él es nuestro Padre y Él nos quiere y nos tiene que corregir. Como dije, se nos acabó el tiempo. Nos mudamos a casa de mi abuela con muchas promesas, con un trabajo para mi esposo. Y cuando llegamos a casa de mi abuela, tal trabajo no existía, tal trabajo nunca llegó. Ese trabajo simplemente no existía. Y fue bien doloroso para mí porque uno confía en su familia, uno cree que su familia va a ayudar a uno y esto no fue así. No fue así, me sentí bien desilusionada, me sentí engañada y nuevamente situaciones que llegaron a la vida de nosotros que nosotros no pedimos por ellas ni las buscamos. Tuve que armarme de valor y confiar mucho en el Señor, aunque el panorama se veía diferente a lo que Dios prometió. Yo estaba segura de que Dios me estaba hablando, yo estaba segura de que la promesa de la casa se iba a cumplir. Todo parecía estar en nuestra contra. Nosotros llegamos a casa de mi abuela, no era lo que esperábamos. La mudanza todavía perdida, no sabíamos dónde estaba la mudanza. Yo súper preocupada de que se me iban a perder todas mis cosas. Todo lo que había ahí era nuevo, a excepción de 2 o 3 cositas. Ahí estaban mis pinturas, que eso para mí es súper valioso. Mi esposo había comprado una máquina, que es la máquina que yo uso para cortar papel. Esa máquina es costosa, esa máquina estaba en la mudanza. Perder todas esas cosas valiosas sentimentalmente, económica, pero más sentimental. Eso era bien doloroso para mí. Y vivir todas estas circunstancias y a veces decir, Dios mío, pero lo que está pasando no es lo que tú me prometiste. No, yo estaba confiada que el Señor no me iba a fallar. Y fue una prueba bien dura y bien difícil cuando uno ve las circunstancias diferentes. Uno diría, Señor, pero tú me prometiste tal y cual cosa, ¿y por qué yo estoy viendo esto? No, el Señor va a probarte, a ver cuánta confianza tú tienes en Él. Mi pastora decía, la obediencia cuesta. Pues mire, sí cuesta. Y no es solamente porque ella lo dijo, es porque yo lo viví con mi familia. La obediencia cuesta. Imagínese si yo me hubiera ido para Puerto Rico. Hubiera perdido mi bendición. Hubiera perdido todo lo que el Señor me prometió. Como tal trabajo no existía, tuve que ir a buscar trabajo. Me tardé aproximadamente 1 mes en conseguir trabajo. Mi esposo consiguió trabajo 1 mes después que yo. Y fue bendecido doblemente porque consiguió casi 2 trabajos a la vez. Y fue así como poquito a poco fuimos ahorrando y ahorrando. En casa de mi abuela las cosas no eran muy fáciles. Mis suegros regresaron a Puerto Rico, pero fue antes de que mi esposo consiguiera trabajo. Mientras yo tenía trabajo, ellos volvieron a la isla, yo me quedé con mi esposo. Mi esposo, como no estaba trabajando en ese momento, él se quedaba con los niños mientras yo trabajaba. Y recuerdo que yo lloraba tanto y tanto. Y un día el Señor me dijo, yo estoy contigo.
Y eso fue una paz para mí porque Él sabía lo que estábamos sufriendo, Él sabía todo lo que nos estaba pasando y nos los estábamos callando, y bien pocas personas sabían lo que nos pasó. Y a fin de cuentas pudimos contactar la mudanza. La mudanza no sabemos si estaba en Puerto Rico todavía o en Miami, no sabemos. La mudanza por fin llegó. Llegó con mucho polvo, pero esa mudanza, gloria a Dios que llegó, no se perdió y no la subastaron por el tiempo que estuvo guardada en el almacén. Pasaron 9 meses en total que estuvimos viviendo con mi abuela hasta que por fin pudimos conseguir un lugar. Y fue tan y tan glorioso ver la promesa del Señor, ver que en tantas ocasiones intentamos irnos de Estados Unidos, hasta en casa de mi abuela. Pasaron algunos meses. Me acuerdo que era febrero y le dije al Señor, Señor, si en marzo no consigo trabajo, nos vamos para Puerto Rico. Y en marzo me llamaron para una entrevista de trabajo. Me llamaron no una, sino 2 veces. La segunda vez que me llamaron yo dije, esto es el Señor, tengo que irme a trabajar, este es el lugar donde yo tengo que ir. Fueron 3 veces que nos intentamos ir de Estados Unidos. En casa de mi cuñada, cuando yo no conseguía trabajo, al otro día me llamaron para trabajar, para una entrevista. Mi abuela me llama para que vayamos a vivir en casa de ella. Entendíamos que era la mejor decisión en cuestión económica, de no tener que dar 2 viajes. Así que no nos fuimos. Y la última fue la que acabo de decir. Si para marzo no conseguía trabajo, me iba con mi familia. Y en marzo conseguí trabajo. En este proceso yo aprendí que no todo lo que uno quiere es lo que te conviene. A veces nos ponemos a pensar, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, ¿cómo hubieran sido las cosas? Mira, confía en Dios. Olvídate lo que hubiera pasado, lo que hubieras hecho, lo que no hubieses hecho. Tú confía en Dios, porque cuando Dios te promete algo, te lo va a cumplir. No importa cuánto tiempo se tarde. Yo esperé desde el 2014 y yo no llegué a ver la casa hasta el 2018. Y el año entre el 2017 y 2018 que estuve en Estados Unidos fue el año más largo y más difícil y más lleno de pruebas que yo haya vivido. Y te lo digo, si el Señor te promete algo, no pienses que Él se está tardando. Él no se tarda. Él simplemente te da las cosas en el momento perfecto, como nos pasó a nosotros. La Biblia habla en San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Padre Señor, en este momento oro por todos aquellos que me están escuchando ahora mismo. Señor, que los anhelos del corazón de cada uno sean presentados delante de ti. Padre Señor, el anhelo de mi corazón era tener una casa, y tú me prometiste, Señor, que me ibas a dar una, y lo cumpliste, Padre amado, Señor. Así que yo espero que las demás peticiones de mis hermanos sean presentadas delante de ti. Y Señor, por favor, que confíen en ti, porque a veces las pruebas son duras, la obediencia cuesta, y a pesar de que las situaciones se vean diferentes, Padre, tú nunca nos abandonas, y tú no eres como el hombre que cuando promete algo no lo cumple. Tú sí lo cumples, Señor, y yo soy testigo de eso, y yo quiero que otros padres sean edificados a través de este testimonio, Señor. Dios los bendiga a todos. Si te gustó este video, dale like. Si no te has suscrito a mi canal y te gusta mi contenido, dale al botón de suscripción y dale a la campanita para las notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.